Bien, vamos a ver los precios de producción a la SRAFA. Aquí tenemos, a partir del trabajo de Ochoa, en el capítulo cuarto, hay un apartado acerca de los precios de producción, y ahí está precisamente la ecuación número 19, la cual comento ahora sus elementos. Están los precios de producción en la igualdad a la izquierda, están los salarios, la tasa salarial, está los requerimientos de trabajo directos, luego más 1 más mu, es decir, 1 más mu va a implicar la ponderación dentro del precio de costo solamente a la cantidad de capital circulante. Recordar que en la idea de Marx el precio de producción tendría esta estructura que voy a poner aquí. El precio de producción es igual a el precio de coste más la cantidad de tasa de ganancia multiplicada por el capital total desembolsado. Todavía despejando esto, sería la cantidad de capital constante consumido más la cantidad de capital variable consumido más la cantidad que arroja la tasa media de ganancia multiplicada por el C total, no solamente el consumido, y el B total. Generalmente esto se consume, no es un acervo, es un flujo. En ese sentido, pues es el mismo, pero lo planteo ahí un poco para hacer la diferencia. ¿Qué diferencia? Hacer la diferencia entre flujos y entre acervos, y la diferencia sobre todo de contabilizar solamente lo que se gasta, que está en esta parte, a lo que se inmoviliza, que es esta otra parte. Bien, en ese sentido entonces observar que en el caso de Rafa solamente se está contemplando una parte, es decir, se está solamente ponderando la tasa media de ganancia homogénea mu, solamente está operando solamente, valga la redundancia, en el capital circulante. Ni siquiera los salarios están introduciéndose en esa homogenización que dará o que arrojará la masa de ganancia media. En ese sentido ya empiezan a haber diferencias, mientras para Marx lo que tendríamos, y creo que está más arriba, aquí tendríamos, a ver si lo podemos observar, o está más abajo, tendríamos aquí está. Mientras en la ecuación 31 se observa que los precios de producción, en efecto, ahí está el precio de costo, precio de producción P en la parte izquierda, y en la parte derecha precio de producción P, el vector se multiplica a una matriz cuadrada A más B, A más D. Esa es una matriz cuadrada, pero es que además teóricamente implica un asunto muy interesante, es el precio de costo. Solamente está contemplándose el capital circulante gastado, los salarios y la depreciación del capital fijo. Luego está nuevamente los precios, pero ahora está contemplándose la tasa media de ganancia RO, que se multiplica a su vez por el capital inmovilizado fijo, es decir, todo el capital, no solamente el que se deprecia, sino todo, más la cantidad de capital circulante, más los salarios, y estos a su vez se ponderan por la rotación. Aquí estamos asumiendo que T es igual a 1. Ahora bien, en ese sentido entonces la tasa media de ganancia, la ganancia media, mejor dicho, la ganancia media, es decir, todo lo que está aquí sombreado, esa ganancia media está ponderando al capital fijo, al capital circulante y a los salarios. En cambio, en SRAFA solamente se está homogenizando, se está obteniendo la ganancia media solamente a partir de A, nada más. Esa es una diferencia en esta óptica desde SRAFA
de solamente capital circulante. Bien, continuamos entonces, lo teníamos más arriba, y si observamos con cuidado, en el caso de Rafa tenemos luego la ecuación 20. La ecuación 20 lo único que hace es descomponer la tasa salarial entre sus componentes de precios rafianos y la cantidad de bienes salarios consumidos, SB. En ese sentido, en el sector 1 tenemos un cierto precio de producción rafiano que se multiplica por la cantidad de bienes salarios B1 y así sucesivamente hasta SNBN. Luego todo esto que compone en realidad a la tasa salarial es multiplicado por A sub 0. Es decir, los requerimientos de trabajo. Luego, como ya hemos comentado, 1 más mu, es decir, el precio de coste, en este caso circulante, luego más la tasa de ganancia multiplicada por ese coste circulante, de tal manera que me dará la masa de ganancia media. Utilizando notación matricial tenemos la ecuación número 21 y simplemente pues ahí se ponen los vectores fila, columna, etcétera, y la matriz cuadrada. Y luego posteriormente, si se condensa todo, tendríamos la ecuación número 22. La ecuación número 22 plantea de manera compacta lo que se ha comentado anteriormente. Ahora bien, despejando solamente S, tenemos la ecuación número 23. Tenemos S, que es el autovector. S es el autovector. Lo voy a poner más grande. Vamos a ponerlo más grande, 200. Tendríamos nosotros entonces el eigenvector, y aquí está el eigenvector. En las dos partes de la igualdad, tanto en la izquierda como en la derecha, tenemos los eigenvectores. Pero el eigenvector de la izquierda, que tenemos acá, en esta parte izquierda de la igualdad, todo esto que voy a sombrear ahora, 1 entre 1 más mu, eso, todo eso, es el eigenvalor. Luego entonces tendríamos que el eigenvalor multiplicado por el eigenvector, dado que el eigenvector es un vector fila y dado que el eigenvalor es un escalar, pues nos va a dar un vector fila. Luego en la parte derecha tenemos, ya sabemos, esto que voy a sombrear aquí es desde A ver si me deja, ahí está. Todo eso es la matriz, digamos, N, la matriz N. Bueno, pues toda esa matriz N, A multiplicada por la inversa de 1 menos B por A sub 0, toda esa matriz es una matriz cuadrada. Ese ya sabemos que es un vector fila y por tanto sabemos que un vector fila multiplicado o premultiplicado por o postmultiplicado por una matriz cuadrada, mejor dicho, nos da un vector fila. Por tanto, siendo un vector fila, en términos de orden hay consistencia en la parte izquierda de la igualdad y en la parte derecha. Ahora bien, el eigenvector que vamos a obtener en esta parte sombreada va a ser un eigenvector izquierdo, es decir, hay que transponer eso que tenemos ahí, hay que transponerlo. Y ese eigenvalor asociado al eigenvector, ¿de acuerdo? El eigenvalor máximo, según el teorema de Perron-Frobenius, tendrá asociado un eigenvector. Y este eigenvector, al estar asociado al autovalor máximo, implicaría que todos los componentes de ese eigenvector serían positivos. O bien, siendo negativos, si los multiplicamos colinealmente por un escalar, menos 1, pues tendríamos que todos los números serían positivos. Vamos a ver si esto es cierto. Nos vamos a MATCAT. Tenemos ahí los requisitos A, D, A, Q. Capital circulante, depreciación de capital fijo, A, Q. Bien. Nos vamos hacia los precios de producción que están acá abajo. Aquí están. Y observar, tenemos ahí el vector B. El vector B. De acuerdo, sin entrar en este caso al análisis dimensional, pero que sí debería de hacerse el análisis dimensional,
Solamente el objetivo de este video es ver cuáles son los elementos de los precios de RAFA, pero debería de hacerse el análisis dimensional e insisto, el análisis dimensional va cambiando en función de cómo operamos con datos de salida, es decir, los datos de salida en este caso son cantidades físicas, por tanto son ciertas conjugaciones de dimensiones. Si en cambio nacemos con o empezamos con unas ciertas cantidades monetarias, entonces las unidades dimensionales son de otro orden, ¿verdad? En ese sentido, entonces, es importantísimo comprender de qué datos partimos, si físicos o monetarios, y por tanto comprender qué significa dimensionalmente B, qué significa dimensionalmente A. Por ahora, si partimos de cantidades físicas, A estrictamente es una cantidad física I sobre una cantidad física J. Y en la diagonal principal de A tendríamos un número adimensional, porque estaríamos hablando del mismo sector, es decir, la cantidad de insumo del sector I por la unidad de producción bruta, por una unidad de producción bruta del mismo sector I. En este sentido, entonces, es simplemente un número. La diagonal principal de A. En cambio, la triangular superior y triangular inferior estarían diciendo un par de mercancías que se están relacionando a través de un coeficiente técnico. Lo mismo vale para la matriz D, es decir, sería la depreciación en términos de cantidades físicas por una unidad de producción bruta, en términos físicos nuevamente. La matriz identidad pues es una matriz sin dimensiones, es adimensional, y bueno, pues la matriz A minúscula o el vector fila A es el de requerimientos de trabajo, Q es el vector de producción bruta en términos físicos. B tendría que ser en ese sentido la cantidad de bienes salarios. Bien, dicho eso, y insistiendo que se debe de analizar eso más profundamente, no lo voy a hacer ahora, simplemente me interesan los elementos de los precios de producción y ver de dónde salen los eigenvalores y los eigenvectores. Bien, tenemos entonces la multiplicación, lo voy a poner aquí con un zoom. Tendríamos aquí, perdón por no haberlo puesto antes, tendríamos aquí la multiplicación de A por la matriz identidad menos B transpuesta por A. Esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Ahí está. La ecuación 23, ahí está. Esa es la matriz a la cual hay que calcularle su eigenvalor y también su eigenvector. Bien, la matriz A multiplicada por 1 menos B a 0 inversa, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hacerlo. Pues se hace todo esto, lo voy a hacer yo otra vez. Simplemente A multiplicado por la matriz identidad menos B transpuesto, que multiplica a la matriz o al vector A. Y esto todo, ¿verdad?, invertido. Por eso ponemos esto que está aquí y ya nada más damos shift igual. Me dice que aquí hay un error. Bueno, vamos a ver en dónde está el error. Vamos a ver la matriz identidad menos B. Ya. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Estaba multiplicando en este caso. Esto debe de multiplicarse y no como lo estaba haciendo anteriormente. Bien, ahí está el primer eigenvector. Bueno, perdón, el primer elemento, la primera columna. Y ahora sí, a esto le voy a llamar Z. De tal manera que Z o N o M, como quieran ustedes. Después, lambda es el eigenvalor. Y G es el eigenvalor, ¿de acuerdo? También. Y para demostrar que son iguales, en este caso los eigenvalores de Z transpuesta, lo ponemos allí. Y
H en cambio será el eje vector de Z y J el eje vector de Z transpuesto. Este es en realidad el que queremos. Este es el que en realidad queremos. Ahí está. Lo voy a poner con un color, digamos, verde. Y bueno, pues entonces ya tenemos que lambda y G. Vamos a ver dónde está lambda y G. Bueno, pues lo ponemos acá. Lambda y G. Bueno, aquí está, de hecho, eigenvalor de Z es este, eigenvalor de Z transpuesto es este. Como se puede observar, es el mismo. El máximo eigenvalor 0.63 garantiza que todos los elementos del eigenvector van a ser del mismo signo. En este sentido, obsérvese este primer eigenvector, el primero. Si lo multiplicamos de manera colineal por menos 1, tendríamos entonces que todos son positivos. En cambio, si hago esta misma operación de menos 1 por el eigenvector que tenemos en segunda columna o tercera columna, tendríamos que no todos serían positivos o no todos serían negativos. En este sentido, este eigenvector garantiza que todos sean positivos. Bien, en ese sentido seguimos en la misma línea y habíamos comentado que este que está aquí encerrado ahora mismo, lo que estoy encerrando, es propiamente el eigenvalor que se multiplica al eigenvector, y que el eigenvector multiplicado por el eigenvector multiplicado por esta matriz que hemos llamado Z debería de ser lo mismo en la izquierda y en la derecha. Por lo tanto, decir que los órdenes sí son, porque este es un vector fila multiplicado por un escalar es un vector fila. En la parte derecha de la igualdad tendríamos un vector fila que multiplicado por una matriz cuadrada nos da en efecto un vector fila. En ese sentido, entonces, vamos a ver si es cierto que la multiplicación de un eigenvalor por un eigenvector nos da el eigenvector multiplicado por la matriz que le dio origen a ese eigenvector, en este caso la matriz Z. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, a ver si lo tenemos por acá. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos entonces que nos manejáramos con J. J es realmente el transpuesto. Aquí está, lo pongo otra vez para que se vea. J, aquí está, es el eigenvector del Z transpuesto. Eso es lo que realmente queremos. Bien, pues entonces ahí está J, ahí está el primer eigenvector, segundo eigenvector, tercer eigenvector, o bien, como lo hace MATCAD, el vector 0, 1 y 2. Por eso es que tiene supraíndice 0. Bien, pues entonces el eigenvalor, el primer eigenvalor, que es el máximo, multiplicado por ese eigenvector, nos da esto que tenemos acá. Y eso mismo es igual al eigenvector multiplicado por Z. Es el mismo. Por tanto, en efecto, esto que teníamos acá se cumple. Esta igualdad se cumple. El eigenvalor máximo multiplicado por su eigenvector es igual al eigenvector multiplicado por la matriz Z. Bien. Tendríamos, por tanto, entonces la matriz o el vector M de precios de mercado. Tendríamos M multiplicado por las cantidades físicas, nos daría la cantidad total de dinero, sería 1.713.080, y luego tendríamos la cantidad de precios rafianos no normalizados multiplicados por la cantidad T. Esto nos da un número negativo, claro, porque está compuesto por números negativos S. Pero podríamos haberlo multiplicado por menos 1 y llegamos a las mismas conclusiones. El caso es que obtenemos eta. Eta implicaría que la sumatoria de los precios de producción a la RAFA es igual a la sumatoria de los precios de mercado. Por tanto, tenemos un multiplicador. Ese multiplicador eta implica, ¿verdad?, que por cada unidad de precio no normalizado rafiano tenemos 66 unidades monetarias de precio a precios de mercado. Multiplicando eta por S, ya normalizamos y tenemos 3.95, 66 y tal. El precio de mercado lo pongo aquí,
y es 4.67. Se puede observar que más o menos existe una cierta correspondencia entre cada uno de esos precios unitarios. Bien, solamente por último enfatizar que lo que tendríamos acá se podría multiplicar en este caso por la cantidad de producción bruta, es decir, S multiplicado por la cantidad de producción bruta, y en este caso es la diagonal de Q transpuesto, porque Q lo podemos ver aquí, Q está como vector fila y nos interesa tenerlo como vector columna, por eso es que transponemos. Esto nos da esta cantidad, y por último lo voy a poner aquí abajo. Si yo hago exactamente la misma operación pero para los precios de mercado, control, ahí está, sustituyo simplemente M y tengo eso. Ahora bien, saco las sumatorias y voy a comprobar que son iguales. Esta sumatoria es igual a esta otra sumatoria, shift igual, y luego sumatoria de esto, de los precios de mercado, y verán que es exactamente lo mismo. Es decir, estamos simplemente restringiendo que el resultado también se normalice, es decir, la sumatoria de los precios de mercado sea igual a la sumatoria de los precios de producción esrafianos. Bien, con esto creo que tenemos una mejor comprensión de cómo obtenemos los precios de esrafa, y sobre todo sus componentes, cómo se deben de entender, y dejamos abierto para que se haga el análisis dimensional de cada uno de los componentes de la ecuación de los precios de producción esrafianos. Bien, hasta la próxima.